Eh, ¿Qué es el soporte vital? ¿O a qué apunta? Es un conjunto de técnicas, de conocimiento, de maniobras, de procedimiento en el que se usan drogas, ¿sí? Y que está estandarizado, está organizado de cierta manera para que todas las personas lo puedan ejecutar de la misma forma para dar un tratamiento, no sé si definitivo, porque no siempre no siempre es positivo el resultado, pero para dar un tratamiento al paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, lo que busca el soporte vital, ¿sí? Dar el soporte a la vitalidad de la persona, lo que busca es mantener una oxigenación adecuada y una eliminación lo suficientemente eh, posible, la mayor cantidad posible de eliminación de dióxido de carbono del paciente, ¿sí? De la víctima. ¿Por qué dice una eliminación suficiente? Porque no es la eliminación del 100%, pero porque el paciente está sin movimiento ventilatorio y sin circulación, sin movimientos cardíacos, ¿sí? Sin ritmo cardíaco. Entonces, con las maniobras que vamos a aprender, con las drogas que vamos a saber usar, con el algoritmo que vamos a aprender a manejar, la idea es darle un soporte, darle una colaboración, una ayuda a la víctima, al paciente, para las funciones que no está teniendo y mantener la vitalidad de sus órganos, ¿sí? Para hasta llegar al momento de revertir lo que esté ocasionando el paro, ¿ok? Bien, ¿cuál es la diferencia con el soporte vital avanzado? ¿Sí? Vamos a ver el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. La diferencia está en el entrenado, o sea, en el paciente, perdón, en el asistente, en el paramédico. Acá en Argentina no existe el rol de paramédico, en otros países sí. El médico, el enfermero, digo, todas las personas que van a asistir al paciente, ¿sí? Puede ser prehospitalario e intrahospitalario, ¿sí? Y hay un ítem acá que a mí me gustaría agregar, que no está, porque siempre que hablamos de prehospitalario, en nuestro sistema en Argentina, se habla de la atención de un médico, ¿sí? Acá las ambulancias eh, están movidas por el ambulanciero, el médico y a veces, con mucha suerte, un enfermero. Generalmente es un médico solo. Y en el intrahospitalario también, es un médico con todo el equipo, el soporte del equipo del hospitalario. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros, un lego, como se le dice lego a la persona que no tiene conocimiento o no, conocimiento no, que no forma parte del rubro médico, sanitario, tiene conocimiento, está entrenado lo suficiente como para hacer una atención de soporte vital a una persona con un paro cardiorrespiratorio? Esta persona también va a formar parte de un buen entrenamiento, ¿sí? O tiene la necesidad de un buen entrenamiento. Entonces, la diferencia con el soporte vital avanzado es que se puede hacer en el prehospitalario y en el intrahospitalario, tiene que ser personal entrenado y no el Lego, pero el soporte vital básico sí lo puede hacer el Lego, ¿ok? ¿Está ahí? Bien. Lo que les decía antes, los equipos que están integrados, se forman estos equipos. Generalmente lo ideal es, yo tomo la guardia, por ejemplo, o en el piso de cirugía, o en el piso de clínica, o en donde sea que estamos trabajando, en la ambulancia, ¿sí? Chequear el equipamiento que esté en funcionamiento, chequear que esté cargado los tubos, ordenarnos. Bueno, si sucede tal cosa, vos te vas a encargar de la vía aérea porque sos la persona más capacitada. Vos te vas a encargar, la enfermera, de poner la vía, de sacarle sangre. Vos te vas a encargar de llevar anotaciones, ¿sí? Porque necesitamos saber cuántos ciclos se hicieron, cuánta medicación ya se pasó, qué medicación se pasó, porque a veces en el caos toda esa información se pierde, ¿sí? Entonces, son grupos que están integrados, que realizan pasos y evaluaciones de manera simultánea. ¿Y por qué dice simultánea en amarillo? Porque ustedes van a ver que ahora vamos a ir aprendiendo paso a paso. El número uno, después le sigue el número dos, después le sigue el número tres, pero la realidad es que esto después se hace todo junto.
pero nosotros lo tenemos que aprender paso a paso para que nuestra mente, ese día que tengamos que actuar, digamos, bueno, a ver, el paso uno ya lo hice, sí, el paso dos ya lo hice, sí, el paso tres, no, ok, fulano, ponete a hacer tal cosa, ¿sí? Para tener un orden mental, para poder aprender, pero en la ejecución, en el momento que hay que actuar, uno no va tipo, espera que la vía aérea, espera que ahora nos toca tal cosa, es todo junto, ¿sí? Eso que les quede claro. Uno les enseña de manera ordenada y paso por paso por una cuestión didáctica, ¿sí? Bien. Bueno, posiciones. Acá, como van a ver, hay tres personas actuando sobre un muñeco. Tenemos la vía aérea, quién se encarga de las compresiones, como les decía recién, ¿no? Hay que tratar de distribuir las tareas previamente, que uno ya sepa a dónde va a ir si se presenta la situación. A veces eso no sucede y bueno, en el momento básicamente uno se va acomodando donde uno cree que es más útil, donde uno ve que puede hacer. Yo soy buena en la vía aérea porque soy anestesiólogo, porque, no sé, porque ya intubé un montón, porque soy terapista y ese día me tocó hacer guardia, entonces me voy a la vía aérea. El que hace las compresiones por ahí no va a ser la más chiquita, más flaquita, por ello más, que tiene menos fuerza, o sí, si no queda otra. Quizás se pone una persona con más, más resistencia, si se quiere. Esto se va cambiando, después vamos viendo. La vía, generalmente los enfermeros, como que son, que tienen así una cancha para poner vías periféricas, son ellos los encargados. La medicación, lo que les decía, enfermería va cargando la medicación y va dejando ahí listo hasta que una persona da la orden de usar esa medicación. Se hace monitoreo y desfibrilación, ¿sí? Y después abajo menciona, dice líder, entre signos de pregunta. ¿Ustedes saben o tienen idea de quién podría ser el líder así rápidamente como les dije, las funciones de cada una de esas posiciones? ¿Creen que hay alguien que tiene que ser el líder y hay alguien que no puede? Ahí la chica que está perdón, Doc, ¿se refiere a la foto? No, la foto, si a ustedes les da la impresión de que alguien está haciendo de líder o en un escenario hipotético en su cabeza, ¿ustedes piensan que hay alguien que puede hacer de líder? ¿Alguien que Sí, no? justo, bueno, en las simulaciones hemos visto, ¿no? Sí, siempre había un líder, por lo menos en las simulaciones los hacíamos así. sí. ¿Y quién era en las simulaciones? Y ¿Quién era el líder? elegíamos entre el grupo el que tenía, por ejemplo, más capacidad de mando, de darse cuenta quién correspondía para mejor para cada tarea, el que sabía indicar de última los cambios, o bueno, el que Exacto. veía la situación de afuera, ¿no? Exacto. Muchas veces, y la mayoría, te diría, la mayoría de las veces, el que hace de líder es el que está en la cabeza y es el que se está ocupando de la vía aérea, generalmente. En la práctica, generalmente es esa persona. Pero no quiere decir que puede ser una persona ajena, que no está haciendo nada activo, digo, no está comprimiendo, no puso vía, no está en la vía aérea, tipo, está de afuera, pero tiene un conocimiento por ahí más global de lo que hay que hacer y te dice, fulano, hace tal cosa, mengano, hace tal otra, trae tal droga, ¿sí? Y va ordenando la ejecución de cada una de las partes para que el total sea productivo, ¿sí? No hay una persona que sí o sí tiene que ser y tampoco hay una persona que no puede ser. Cualquiera puede ser líder, ¿sí? Eso es lo que quiero llegar. Puede ser el que está en la cabecera, el que está comprimiendo o el que no está haciendo nada activo, ¿sí? Como vos bien decías, tiene que tener como esa pequeña cuota de capacidad de liderar, de ordenar, de mandar, de coordinar lo que cada uno tiene que hacer, porque si no se vuelve caótico. Y después más adelante vamos a charlar de cuántas personas son necesarias para hacer una atención de soporte vital, tanto básico como avanzado, ¿sí? Porque créanme que cuando hay un paciente en paro o hay así una situación en shock room generalmente que se atiende a estos pacientes, es como hasta el camillero que nunca aparece, aparece, el kiosquero de la esquina, o sea, aparece todo el mundo y todos como que quieren ayudar y es un griterío, es una situación de estrés. Créanme que por más que uno se capacite y practica y entrena, en ese momento uno se vuelve loco, ¿sí? Y eso es lo que uno tiene lo que queremos lograr con estas clases, estos cursos y desde temprana edad con ustedes aprender a ordenarse, aprender a manejarse tranquilo, saber la posición que ocupan, que haya una persona líder. Hay gente que sabe que es líder, entonces, bueno, ocupa ese rol, ocupa ese lugar, ¿sí? Alguien había levantado la mano recién y ahora ya no la veo.
Si querés preguntar o decir algo. Sí, doctora, pero iba a decir lo mismo, que siento que, bueno, en México se maneja así de que cualquiera puede ser líder, o el de vía aérea también, o el de monitor. Excelente. Es que generalmente el que está en la vía aérea tiene manejo de vía aérea y tiene manejo del paciente en paro, en general. El que viene a comprimir puede ser hasta el camillero. Cualquier persona puede comprimir porque uno le va indicando, le va diciendo cómo lo hace, en qué ritmo lo tiene que hacer. De hecho, hoy en día hay aplicaciones del celu que vos ponés y va sonando tic, tac, va sonando un ruido que te va marcando el tiempo de las compresiones, que antes cantábamos la Macarena, la no sé qué. Hoy ya, como un poquito más evolucionado, pones un celu en arriba del paciente, incluso, o entre las piernas del paciente, y te va marcando el ritmo de las compresiones. O sea, ni siquiera hay que pensar mucho en eso. Es algo más automático, ¿sí? Pero cualquiera puede ser líder. Cualquiera que esté capacitado y que entienda lo que hay que hacer, puede ser líder, ¿sí? Excelente. Bueno, acá tenemos como un algoritmo y quiero, no sé, enloquezcan, ahora por ahí no sé si lo van a entender tanto, pero después de la clase lo vamos a volver a ver y van a entender varias cosas. Ay, a mí me parece esto acá que era. Eh, Dice, seguridad de la escena y bioseguridad. O sea, el primer punto, ya sea que estén en el intrahospitalario o en el extrahospitalario, lo importante es que ustedes tengan los elementos de bioseguridad que se pusieron muy en auge con la pandemia, ¿sí? Ya nadie entra a cualquier habitación sin un barbijo, sin un par de guantes. Debió ser siempre así, pero la realidad no es que haya sido siempre así. Hoy en día estamos más conscientes de eso. Entonces, antes de atender a cualquier paciente, ustedes tienen que preservar su integridad y cómo lo hacemos con la seguridad de la escena y bioseguridad. Entonces, mínimamente guantes y barbijo, ¿sí? Después va a depender del lugar, si es un paciente en terapia intensiva que tenía aislamiento de contacto, tendrán que entrar con camisolín, si es un paciente en la vía pública, mínimamente guantes y barbijo, ¿sí? O sea, si es un paciente que tiene aislamiento respiratorio, van a tener que usar el casco, el barbijo, guante o anteojos, ¿sí? La antiparra. Todo va a depender del escenario, pero hay una mínima de barbijos y guantes, ¿sí? Después la seguridad de la escena. Y esto va para el intrahospitalario, porque uno cree que la falta de seguridad está en la calle, y a veces en el hospitalario hay familiares que están alterados por la situación y nos demandan a nosotros actuar de cierta manera que ellos creen que hay que hacer porque lo vieron en la tele. Entonces, siempre tenemos que estar seguros de que nosotros no corremos riesgo, ¿sí? No nos queremos convertir en víctimas. Entonces, ya sea con el enfermero, le pedimos que los familiares los acompañen afuera, con el seguridad del hospital. Si estamos en la vía pública, en un incendio, van a ser los bomberos los que nos digan si podemos avanzar en el lugar para trabajar, o cual sea la situación, ¿sí? Lo más importante antes de comenzar es seguridad del escenario y la bioseguridad. Y ojo, un escenario, en la calle sobre todo, es dinámico. Puede ser seguro ahora y en un rato no, ¿sí? Ahora estamos seguros porque el incendio se apagó, porque los chorros los agarró la policía o el escenario que sea, pero en 10 minutos puede venir más delincuentes con más armas, más familia, se reaviva una llama. Digo, estar preparados también para evacuar de manera rápida, ¿sí? Inmovilizo al paciente en caso, eso lo van a ver en trauma, en caso de ser necesario, y se sale del lugar, ¿sí? O se traslada el paciente en ambulancia al hospital, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a ver en el paciente? ¿Tiene conciencia ese paciente que sospechamos que está en paro cardiorrespiratorio? ¿Lo conocemos? Nosotros vimos cómo el paciente se desvaneció, llegamos al escenario porque nos llamaron y vimos al paciente directamente acostado en el piso. Bueno, vamos a evaluar la conciencia. Y eso como lo vamos a ver en un ratito, todos estos pasos, ¿sí? Desglosados, no nos enloquezcan. Y el pulso. Tenemos que evaluar el pulso. Si el pulso está o no está, es lo que nos va a activar nosotros para avanzar, ¿sí? No tiene conciencia el paciente, no tiene pulso el paciente, activamos el sistema. En el soporte vital básico, ¿esto qué significa? Que pedimos apoyo, ¿sí? Le decimos al ambulanciero, si estamos en un sistema de ambulancia, le llamamos al ambulanciero y le decimos, llama a otra ambulancia que venga de apoyo, tengo un paro cardiorrespiratorio, porque necesitamos ser por lo menos 2 personas para hacer el soporte vital.
Si somos Lego y vamos pasando por la calle, el activar el sistema sería llamar al 107, acá en Argentina, ¿sí? El sistema de emergencias médica. Siempre que vamos a algún lado hay que conocer ese número porque como médicos nos vemos obligados a hacer asistencia de las víctimas, de los pacientes, ¿sí? Y si estamos adentro del hospital, también tenemos que activar el sistema, porque si nosotros entramos a la habitación del paciente, chequeamos que está en paro y estamos solos y empezamos a hacer la reanimación, ¿quién nos va a venir a ayudar? ¿Quién nos va a traer el carro de paro? ¿Quién nos va a venir a ver si la medicación, la vía que tiene funciona y es permeable? Entonces, antes de empezar a actuar, una vez que chequeamos la falta de conciencia y la falta de pulso, antes de iniciar las maniobras, hay que activar el sistema, ¿sí? Son tres las posibilidades. O nos toca llamar a la ambulancia, o nos toca pedir una ambulancia de soporte, o nos toca pedir el carro de paro y que nos vengan a ayudar. Otro médico, un residente, el enfermero, quien sea, ¿está? Bien, se inicia el RCP. Una vez que activamos el sistema, iniciamos RCP, ¿sí? El RCP son las maniobras iniciales de compresión. RCP básico son las maniobras de compresión. Acá dice 32 entre pacientes y dice se dan ventilaciones o se suministra oxígeno. Antes de la pandemia, antes del COVID, se ventilaba al paciente boca a boca o habían algunos dispositivos que hacían de barrera entre la boca del paciente y la nuestra, obviamente, porque por el riesgo de vómito, las secreciones, y era como una cosa así como cochina. Pero también se hablaba de se usaban una barrera, por ejemplo, te decían si hay una bolsa, si hay una tela, hoy eso no va más. O sea, las ventilaciones se hacen si tenemos suministro de oxígeno con máscara, ¿ok? Nadie va a ir a meter su boca en el boca de otro paciente que no conocemos. Y si se dan cuenta, para poder hacer ese suministro de oxígeno, esa ventilación, ese 2, el 32, para hacer ese 2 necesitamos tener la máscara de oxígeno, el tubo de oxígeno y alguien que nos asista. O sea que una vez que activamos el sistema, vamos a empezar a hacer el suministro de oxígeno cuando llegue alguien a ayudarnos. Si no, solamente vamos a hacer las compresiones. Y en ese caso, en vez de ser 32, si estamos solos, van a ser 200 compresiones por ciclo. ¿Sí? Un ciclo, lo vamos a ver más adelante, no los quiero abrumar con la información. Bien, comprimimos, ventilamos en caso de que tengamos la ventilación, comprimimos, ventilamos o comprimimos solo hasta que llega la asistencia y esa asistencia va a llegar con el carro del desfibrilador, ¿sí? En ese momento frenamos las compresiones, se monitorea al paciente. ¿Esto qué quiere decir? Volvemos a chequear el pulso, si está o si no está, y colocamos el desfibrilador, que después vamos a ver que puede ser manual o automático, ¿sí? El desfibrilador nos va a dar información del ritmo del paciente, si es desfibrilable o no. ¿Tá? Si no es desfibrilable, bueno, vamos a ver esto de qué se trata. Si no es desfibrilable, vamos a seguir con las compresiones. Si sí es desfibrilable, vamos a desfibrilar. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. ¿Cuáles no son desfibrilables? Los que no tienen un ritmo. ¿Qué significa? ¿Qué hace el desfibrilador? Es como que hace un reseteo, reinicia al corazón del paciente. El paciente está en paro, no es que su corazón, sí, puede suceder que haya dejado de funcionar, stop, se paró y paró. Eso puede suceder. Ese caso sería una asistolia, ¿sí? Que el corazón se frenó y el monitor del desfibrilador lo que nos va a mostrar va a ser una línea, ¿sí? Nada más. Ahora, en ese caso no podemos desfibrilar porque no hay un corazón, no hay una arritmia, ¿sí? Que desfibrilar, no hay un mal funcionamiento eléctrico que reiniciar. Entonces, y la actividad eléctrica sin pulso, después vamos a ver unas imágenes de eso, lo mismo. El corazón tiene aislados movimientos eléctricos, pero que no son funcionales. Tampoco, no es la palabra funcional. No son viables, ¿sí? No es que reiniciándolo el corazón activa. Entonces, esos no se desfibrilan. Hay que continuar con el masaje, ¿sí? En cambio, la fibrilación y la taquicardia sí se desfibrilan, sí se reinicia. El corazón está funcionando, pero está funcionando a otro ritmo, está funcionando acelerado, está mal, ¿ok?
¿Alguna duda hasta acá? Es un montón de info la que les di, la vamos a ir desglosando en las próximas diapositivas, pero si alguien ahora no entendió algo o quiere preguntarme algo, Doc, ¿se refiere cuando son las 32, dos serían las dos insuflaciones por medio de un ambú? ¿Sería así? exacto, exacto. Y las 30 son las compresiones. 1, 2, 3, 30, se deja de comprimir, se ventila. 1, 2, se aprieta el ambú. Ay, porque yo estoy haciendo gestos y no me están viendo ustedes. Iniciar video, ahí está. Sí, eso, lo que les decía. Uno está haciendo las compresiones 30 y una vez que llega a las 30 y tenemos el sistema, el ambú, se comprime. 2 ventilaciones. Se continúa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Se frena. Una vez que hacemos las 30 compresiones, el que comprime deja la mano, pero no continúa con las compresiones, sean 2. Se sigue. Y eso se hace 5 veces. Y todo eso tiene que demorar 2 minutos. ¿Sí? Entonces, ese sería cada uno 35, 35, 32, perdón. 5 no, 32 sería un ciclo. Durante 5 ciclos es una serie, ¿está? Finalizada una serie hay que evaluar al paciente. Monitoreando, con el desfibrilador se coloca el desfibrilador, se chequea el pulso, ¿sí? Y si es desfibrilable, se desfibrila. Si no es desfibrilable, se continúa con las compresiones. Si se desfibrila, una vez que se hace la descarga eléctrica, se vuelve a monitorear. Yo necesito saber cómo sale el paciente del choque, ¿sí? Vuelvo a monitorear, vuelvo a monitorear, vuelvo a tomar el pulso. ¿Tiene pulso el paciente? ¿Salió de la fibrilación con un ritmo sinusal? Dejamos de comprimir, levantamos la mano, dejamos de comprimir y hacemos asistencia post-paro del paciente, porque el paciente salió del paro. ¿Se entiende? Ahora, hago el descargo, el choque eléctrico, monitoreo, nada, o sigue en fibrilación, pulso, ¿no tiene? Reiniciamos, siguiente serie, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿sí? Hasta ahí es soporte vital básico. No pusimos drogas, no intubamos al paciente, solo comprimimos y oxigenamos, ¿sí? La única diferencia es que nos llegó el desfibrilador. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, a Sí, ver, Doc. ¿qué sigue? Bueno, todo lo que les hablé antes. Vamos a ir entonces un poquito más rapidito con estas diapos. Lo que les decía de la seguridad de la escena. Fíjense que acá, bueno, hay varios escenarios. Fíjense, ese quirófano pasó un tractor por encima del quirófano, ¿sí? Hay sangre por todos lados. Si no tenés guantes, si no tenés camisolín, si no tenés protección, es riesgoso, es peligroso, ¿sí? Porque puede ser enfermedad infectocontagiosa, porque no tenemos nosotros que estar expuestos a eso, ¿sí? No deberíamos. Sucede, pero no deberíamos. Arriba ven una persona de negro golpeando a una persona con guardapolvo. Bueno, simula la violencia familiar. No podemos trabajar en esas condiciones. Uno no puede estar pensando en me va a pegar, me agarra de los pelos y estamos comprimiendo. Esa gente tiene que estar afuera. Uno entiende. Ahí las guardias a veces tienen equipo de salud mental con soporte de psicólogo, psiquiatra, de asistente social. Se pide soporte a ese equipo que nos venga a ayudar, que contenga a la familia. Puede ser el hijo que está en paro, puede ser la madre. O sea, no sabemos la respuesta de esta gente, de la familia, pero nosotros no podemos estar ahí en el medio. Primero, porque no vamos a poder trabajar adecuadamente con el paciente, que es el que nos necesita. Y segundo, porque no nos podemos poner nosotros en riesgo. Lisa y llanamente, ¿tá? Y después las imágenes de la izquierda son escenarios, vaya que son caóticos, ¿sí? Un incendio, un derrumbe. En Argentina hemos tenido varias situaciones que marcaron un hito en la medicina y en el trauma, ¿sí? En la medicina asistencial y en el trauma sobre todo por cómo manejar estos eventos de víctimas múltiples en escenarios de riesgo, ¿sí? Se han hecho las cosas muy mal, de público conocimiento, pero que nos permitieron como comunidad médica mejorar y aprender y resolver esas problemáticas. Eh, Antes que todo, la seguridad nuestra. No podemos entrar a un incendio, no podemos entrar a un lugar donde no haya seguridad. ¿Ven esa imagen de ahí abajo a la izquierda? De abajo, eso tiene riesgo de caerse, de desmoronarse en cualquier momento.
Nosotros no podemos entrar ahí por más que escuchemos los gritos de un bebé llorando. No es nuestra función, ¿sí? Ni entrar en un lugar de incendio, ni en entrar en un lugar desmoronando, ni entrar en una villa, por ejemplo, donde se están tiroteando bandas narco. No es nuestra función. Nos quedamos hasta donde el área es segura y esperamos a que la policía, los bomberos, defensa civil nos den el visto bueno y el check para que podamos avanzar, ¿sí? O sea, eso se lo tatúan. Es muy peligroso trabajar en la calle y sobre todo, acá, bueno, son escenarios caóticos, pero puede tocar que te llamen SAME a una villa y que la policía no quiere entrar a la villa porque es peligrosa y quiere que nosotros médicos entremos, que no tenemos ni un chaleco antibala. Entonces, si la policía nos acompaña y nos hace de seguridad, avanzamos. Si no, hasta ahí llegamos, se modula, SAME y se informa para que todo queda grabado, todo queda registrado, sin irnos de la puerta del lugar, o sea, hasta donde es la zona segura, sin retirarnos de ahí, se informa que se pide en realidad personal policial para que nos haga de apoyo y asistencia por falta de seguridad en la escena. Y ahí nos quedamos, todo eso se modula, ¿sí? Es importante nuestra seguridad. Bioseguridad, lo que les hablaba antes. Aquí, ¿ven el mouse? Sí, 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 bueno. sí. Estos eran los kits que se usaban antes. Acá venían unas telitas, ¿sí? Que hacían de barrera entre la víctima y nosotros. Acá venía una máscara que tenía también este sistema de barrera. Bueno, esto no va acá. Este también. Este se colocaba en el paciente. Esto no es una máscara ambú, es una máscara de protección. Uno insuflaba el aire boca a boca por acá. Acá tenía un sistema de barrera que permitía que entre, pero que lo que saliera no nos tocara a nosotros. Hoy en día no va más, ambú, ¿tá? Esto no prescribió. Sí, acá lo que les mostraba antes. Anteojos, barbijo, guantes, camisolín, botitas, cofia. Todos estos elementos deberían ser brindados por nuestros trabajos, lugares de trabajo. Mínimamente, estos tres en realidad, mínimamente. Pero bueno, todo depende del escenario. Si es tipo en un restaurante y un señor lo único que le pasó fue atragantarse con un chorizo, bueno, voy con estos dos. Pero si el escenario es la foto anterior que le mostré, sangre, caos, y a mí dame todo, ¿está? ¿Cómo determinamos el nivel? Dijimos que una vez que el escenario era seguro y la bioseguridad estaba presente, hay que determinar el nivel de conciencia. ¿Y esto cómo se logra? El nivel de conciencia de un paciente nosotros vamos a abordar si estamos seguros que no es un paciente traumatizado, ¿eh? Que no es traumatizado, o sea, que no se cayó de un tercer piso, que le atropelló un auto, paciente cardiológico o se hizo un paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Y se desmayó. Ese paciente vamos a ir y le vamos a agarrar por los hombros, de frente, siempre de frente, por los hombros, y le hacemos, señor, sacudimos, señor, ¿me escucha? Y le hablamos de una oreja y de la otra. Señor, ¿me escucha? Señora, ¿me escucha? Si no responde ni de un lado ni del otro, ¿por qué de un lado y del otro? Porque puede ser sordo de un oído. Entonces, de un lado y del otro. No responde, le sacudimos vigorosamente. Si no es traumático, le hablamos de un lado, le hablamos del otro. No responde, pulso. ¿Sí? No más de 10 segundos de cada lado. Buscamos pulso. No tiene pulso. ¿Por qué también de los dos lados? Porque el señor puede tener una placa de ateroma del tamaño de una manzana en la carótida del lado derecho y no le va a latir. Y voy a buscarla del lado izquierdo. Por ahí sí tiene pulso. ¿No tiene pulso? Activamos sistema de emergencia. ¿Qué dice acá? Moviliza a la víctima por los hombros, pregúntele en voz alta en ambos oídos, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? Y ahí abajo dice algo que yo no lo puedo leer, que dice acérquese a la víctima solo si la escena es segura. Ah, y bioseguridad. Bueno, hasta ahí vamos. ¿Por qué le decía esto de que sí no es trauma? Porque si el paciente es traumatizado, ¿sí? No le podemos sacudir. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que el paciente tenga lesión de la columna cervical. Nosotros le sacudimos, ¡sra! Si había alguna chance de salvar a ese paciente, nosotros se la cagamos. Entonces, cuando el paciente es traumatizado, se aborda, ¿sí? Se aborda el paciente con control de columna cervical. Siempre por delante, porque si el paciente no estaba en paro, simplemente tuvo un accidente y nosotros venimos por atrás,
y el paciente está acostado, ¿qué va a hacer? Va a mover la cabeza para ver dónde le hablamos. ¿Quién me habla? ¿Sí? Y ahí lo mismo, lesión de columna cervical, la terminamos de complicar. Entonces, abordamos por el frente, se sostiene la cabeza con control de columna cervical y ahí sí le hablamos, señor, ¿se encuentra usted bien? De un lado y del otro. Ese sería para el paciente traumatizado que encima tiene un paro. En el paciente en paro solo, como se muestra ahí la imagen. Por el frente se le sacude, señor, señor, ¿se encuentra usted bien? Bueno, ahí mira, ¿por qué hago yo todas las mímicas y están todas las diapos? En el caso del trauma, y si no, no sabemos la situación, ¿sí? Porque llegamos y no tenemos ni idea, no hay nadie que nos cuente ni nada, asumimos que es traumatizado hasta que se demuestre lo contrario. Nos aproximamos desde el frente y se inmoviliza la cabeza de la víctima y luego se le dice en voz alta, no mueva la cabeza, está usted bien. Si el paciente responde, no es un paro, es un paciente traumatizado, pero no es un paro. El paciente no responde, tenemos que hacer el control de, bueno, acá no dice, pero el control de pulso, habíamos dicho, ¿se acuerdan? 10 segundos de un lado, 10 segundos del otro, no encuentra pulso, no tiene conciencia el paciente, activamos el sistema de emergencia. ¿Sí? Si estamos en el extrahospitalario y el paciente está inconsciente, se llama SAME. Acá hay dos escenarios, ¿sí? Que acá muestran los dibujitos. Si hay gente alrededor, siempre pasa alguien, bueno, le decimos, señor, usted, y nosotros somos Lego, ¿eh? Lego, ¿qué quiere decir Lego? Que no somos médicos, somos, no sé, veterinario, y pasamos por ahí y sabemos hacer RCP. Entonces le decimos, señor, usted que está de buzo rojo, llame al SAME 107, no corte, dígale que tengo un paciente en paro, ¿sí? Un paciente no, un hombre en paro. ¿Por qué en paro? Nosotros no somos médicos, ¿no? No seríamos médicos. Primero, para que la persona de buzo rojo a la que le pedimos que llame no se vaya, para que nos dé una respuesta, porque si el sistema de SAME tiene información para solicitar, la pueda solicitar y se la podamos dar, porque si nosotros como legos necesitamos pedirle soporte al de SAME, che, no sé qué hacer, estoy comprimiendo, pero ¿qué más hago? Te va a decir qué hacer. Entonces, no corte, señor, y se queda acá. ¿Estamos? Ahora, si nosotros somos médicos, vamos a pedirle a nuestro ambulanciero o a la persona, a nuestro ambulanciero, o si estamos por la vida caminando y somos médicos, le vamos a pedir a este de buzo rojo que llamen al SAME 107 que tenemos un paciente en paro, que necesitamos un desfibrilador. ¿Sí? Acá muestra dos situaciones, que uno esté acompañado, que haya alguien en la calle que nos pueda ayudar, o que estamos solos. Se paró el vecino de al lado y justo pasamos a pedirle azúcar y vimos que estaba en paro cardiorrespiratorio y estamos solos. ¿Ok? Agarro el teléfono, marco 107 y me pongo a comprimir. Y dejo el telefonito ahí enfrente y yo misma, operador único, voy a activar el sistema de emergencia. La puta. Perdón. Yo misma voy a activar el sistema de emergencia mientras estoy comprimiendo a la víctima. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, acá chequeo el pulso después. Esta filmina se corrió. Lo que les decía antes, diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Se debe evaluar la conciencia, el pulso y la respiración en forma simultánea. Se busca el pulso carotidio, no más de 10 segundos, si no se encuentra se comienza con las compresiones. Esta imagen está mal, va antes de la activación del sistema de emergencia, ¿sí? Se corrió, vean. Acá entonces habíamos dicho, activación del sistema de emergencia, si estamos en el extrahospitalario, si hay alguien que nos puede ayudar, se designa claramente a esa persona, si somos nosotros solos, y acá faltaría como una tercera, que si estamos nosotros con el ambulanciero, bueno, le pedimos que llame a otra ambulancia que venga a hacernos de soporte, ¿sí? De nuestro propio equipo. Si estamos, ¿qué dice acá? Ah, esto es lo que les decía recién, si estamos en el extrahospitalario, y nosotros somos el sistema de emergencia, y hay un paro cardiorrespiratorio, pedimos un móvil de apoyo, ¿sí? Y se le solicita los elementos para trabajar con un paro cardiorrespiratorio. ¿Hasta acá vamos? Bien. Tercer escenario. Tercer escenario sería en el intrahospitalario. Somos médicos, estamos de guardia y nos llama la enfermera, doctora, hay un paciente en paro, ok, vamos. Chequeamos conciencia del paciente, no la tiene, chequeamos pulso del paciente, no tiene, activamos. ¿Qué activamos? El sistema de emergencia no porque estamos en el hospital, pero pedimos que nos traigan el carro de paro, que equivale a la ambulancia de apoyo,
Y un equipo, alguien que nos ayude, anda a avisar a la guardia, anda a avisar al otro médico que estaba en el comedor, avisa a alguien que venga a ayudarme, que tengo un paro y tráeme el carro de paro. El carro de paro consta, y eso, tanto en el hospital como en la ambulancia, vamos a tener acá y los distintos elementos de cosas que uno necesita para asistir a un paciente en paro, ¿sí? Acá está el ambú con la máscara de oxígeno, acá hay jeringas, ampollas, agujas, acá tenemos el laringoscopio, hay que chequear que funcione, que tenga pila, acá están los tubos, ¿sí? Que estén todos los tubos con todos los números que podamos necesitar, el desfibrilador, que esté cargado, que esté enchufado, que tenga pila. Esa es nuestra tarea, somos nosotros los que lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, pedimos que nos traigan el carro de paro y que nos traigan ayuda, porque necesitamos por lo menos 2 personas a trabajar con un paciente en paro, ¿sí? Bien. Entonces, CAR primario, del soporte vital básico. ¿Qué significa CAR? Y esto es para que nosotros nos tengamos una ayuda de memoria, una regla mnemotécnica, ¿sí? La primera C, compresiones torácicas. ¿Qué dijimos nosotros? Volvamos a hacer como un repaso, ¿sí? Vimos un paciente en paro, seguridad de escena, bioseguridad, reviso que el paciente tenga o no tenga conciencia, tiene o no tiene pulso, no tiene pulso, no tiene conciencia, activo el sistema de emergencia, yo soy el sistema de emergencia, pido ayuda y el carro de paro. Hasta ahí llegamos. Ahora empiezo con las compresiones, fue lo primero que les dije. Empiezo con las compresiones torácicas. 32, si automáticamente me traen el carro de paro o estoy en el showroom y tengo todo el equipo ahí colgado tuki tuki. 32, si no, compresiones hasta que venga la segunda persona a ayudarme, el segundo operador a ayudarme con el oxígeno y la máscara y etcétera. Apertura de la vía aérea. Llega la persona, yo estoy acá, tuki, 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 comprimiendo. Llega la persona, el otro médico, la otra ambulancia, viene la ambulancia, me dicen, ¿qué te asisto? Y lo primero que le tenemos que decir es la vía aérea. ¿Qué hay que hacer con la vía aérea? Ahora lo vamos a ver en las siguientes diapos. Rectificarla, hacer apertura de la vía aérea, fijarse de que no tenga obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Ok, rectificamos, no tiene obstrucción, o si tenía, desobstruimos. La R, respiración efectiva. ¿Qué quiere decir? Ahí empezamos con el 32. Tuki, tuki, 28, 29, 30. ¿Sí? 2 ventilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30, 2. ¿Sí? 31, 32. Ventilación, 28, 29, 33. ¿Esto para qué? Para saber en qué ciclo estamos, porque tenemos que llegar a 5. Recuerden que acá todo parece como re mega ordenado, pero después es un caos. Entonces, vamos por la octava ciclo y todavía no monitoreamos al paciente, o estamos comprimiendo, no sabemos ni cuánto, ¿está? Bien, respiraciones efectivas. Y desfibrilación, si tenemos rápido acceso al desfibrilador, inmediatamente se monitorea al paciente, y si se puede desfibrilar, se desfibrila. Si la ambulancia tiene que venir con el desfibrilador, vamos a completar la primera serie, ¿sí? Vamos a hacer 5 ciclos con 5 ventilaciones cada uno, perdón, con 2 ventilaciones cada uno, y una vez que finalizamos eso, monitoreamos, ¿ok? Bien, ¿cómo se hacen las compresiones torácicas? Primero, hay que ubicar el lugar donde nosotros vamos a comprimir, ¿sí? 2 traveses de dedos por encima del apéndice cifoides y 2 traveses de dedos hacia el lateral izquierdo, más o menos. Se colocan las manos, el talón de la mano, no sé si ustedes son zurdo, diestro, como lo hagan, talón de las manos, la otra mano encima, y esta es la posición, ¿sí? Ahí como muestra esta figura. Los codos derechos no se doblan, este no es el ejercicio, ¿sí? Derecho, esta articulación no se mueve. Fíjense en la cercanía que tiene el operador de la víctima, ¿sí? Se pone en una posición cómoda, entreabre las piernas, ¿sí? La espalda recta y acaba a bajar, tuki, tuki, tuki. Con la fuerza, el punto de apoyo, la fuerza va a salir de acá. Estamos de la cadera, de la articulación de la cadera, no, ni de los hombros, ni de los codos, ¿sí? Sube y baja, ¿cuánto? Entre 4 y 5 centímetros. Esto nos permite una compresión, o sea, que baje 4 a 5 centímetros
Y hay que descomprimir luego, soltar, liberar por completo, porque si no liberamos lo suficiente, el cargado del corazón y la eyección también van a ser insuficientes, ¿sí? Y la frecuencia con la que van a manejar esto, con la que van a comprimir, también es importante. Porque si es tan rápida, no le va a dar tiempo a cargarse el corazón y a expulsar la sangre. Si es muy lenta, no va a ser suficiente el flujo que tiene, no va a ser suficiente el volumen total de eyección. Sí va a ser buena la eyección de cada una de las compresiones, pero no el total en los 2 minutos que necesitamos hacer. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, la posición es importante. ¿Por qué? Porque cansa, parece que es una pavada, pero cansa. Hacer una sola serie de 200 compresiones o 5 veces de 30 compresiones, terminas con los pelos todo parado, el anteojo empañado, cayéndose, sudado, transpirado, cansado, cansa. Entonces, y si está en una mala posición, peor. Entonces, si el paciente está en el piso, sería el ideal. Pero generalmente los pacientes están, cuando atendemos en el intrahospitalario, están en una camilla, que ¿qué pasa? Tiene que tener un soporte duro abajo para que las compresiones sean efectivas, porque si lo hacemos arriba de un colchón, estamos apretando el colchón, ¿sí? Y nosotros nos tenemos que subir a la camilla. Eso de estar en puntitas de pie haciendo compresiones no va. Bueno, a ver si hay algo que no dije. Bueno, acá dice comprimir entre 100 y 120 por minuto, esa sería la frecuencia, ¿sí? Esa es la velocidad a la que tienen que ir las compresiones. Fuerte y rápido. Rápido entre 100 y 120. Más de eso no. Si es más rápido no sirve. No quiere decir que haya que hacer 100 compresiones, sino que hay que hacer a esa velocidad 30, freno, se hace la ventilación, continúo 30, freno. Si no tengo ventilación, hacemos 200, ¿está? ¿Qué más? Bueno, la profundidad, lo que les dije. Dice, si no puedes hacer otra cosa o solo tenés guantes, se hacen, bueno, lo que les vengo diciendo, 200 compresiones. Si no podemos, no tenemos para ventilar, no tenemos oxígeno, o estamos solos, o tenemos, bueno, guantes claramente, hacemos compresiones. Es más importante que circule la sangre a ventilar. Antes se iniciaba con ventilaciones. Ahora comprimimos. Hay evidencia de que comprimiendo y haciendo circular la sangre tiene más sobrevida el paciente, ¿está? El ritmo, 100 por minuto. O sea, en 2 minutos van a entrar 200 compresiones. Y volver a comprobar el pulso posterior a esto, ¿sí? Bien, vamos con la A. ¿Alguna duda con las compresiones? No los veo, solo veo a Juan No, Carlos Fino que No, está no. comiendo rico. No, Doc. No, Doc. Bien. Apertura de la vía aérea, el CAR, el A. Ahí van a ver la vía aérea en posición neutra. Fíjense como acá hay un cuello de botella, ¿sí? En general, es como que se obstruye. ¿Por qué? Porque el paciente está sin conciencia, entonces no hay tono muscular, la lengua es un músculo, y por ende, si está en posición de cúbito dorsal, la lengua tiende a ir para atrás. No es que nos tragamos la lengua, que ese tipo, sacale la lengua, y están ahí todos metiéndole la mano para tironear la lengua. No, simplemente poniendo en posición, rectificando la columna de aire, fíjense acá, con una maniobra que se llama frente-mentón. ¿Por qué se les ocurre que se llama maniobra frente-mentón? Porque una mano va en la frente y la otra va en el mentón. Entonces, paciente está acostado así, o así a veces, ¿sí? Lo que hacemos con la mano en la frente y la otra en el mentón, elevar, ¿sí? Ahí se rectifica la columna, la columna de aire, se rectifica, la lengua va, al levantar el mentón, la lengua va a su posición normal, y fíjense cómo acá, esta parte rosadita, que sería la columna de aire, cómo aumenta el tamaño de lo que estaba acá y lo que está acá. Esta maniobra, frente mentón, se puede hacer al paciente que no está traumatizado, sin sospecha de trauma. ¿Por qué? Porque estamos moviendo la columna para arriba, para adelante. Si sospechamos que el paciente está traumatizado, lo que vamos a hacer, y que el paciente está inconsciente claramente porque esta maniobra duele, se hace una subluxación de la mandíbula. Se saca la mandíbula del lugar de la articulación, no lo voy a poder hacer claramente, pero lo que logra es hacer esto. De esa manera, levanta también la lengua y la columna de aire queda como acá, sin mover el cuello, ¿sí? El paciente va a estar así, a ver si
yo les puedo mostrar. El paciente va a estar así, ¿sí? Hay que rectificar la columna, siempre esa línea. Y lo que vamos a hacer es esto. Obviamente acá yo no me saqué la articulación, pero se desarticula la articulación de la mandíbula. De esa manera logramos esto sin mover la columna del paciente, la columna cervical. Apertura de vía aérea. ¿Qué otras cosas hay que evaluar en la vía aérea? ¿Tiene sangre? ¿Tiene moco? ¿Se vomitó? ¿Tiene un pedazo de choripán en la boca? ¿Tiene dientes móviles? ¿Tiene, cómo se llama? Dentadura ¿Cómo es postiza. eso? ¿Eh? Dentadura. Dentadura. ¿Tiene dentadura que se le sale al señor, a la señora? Todo eso hay que sacar, hay que despejar la vía aérea, porque ¿qué pasa? Eso puede obstruir la vía aérea. Un diente solo móvil que tenga se mete y taca, un desastre. Entonces, tiene dentadura, se saca la dentadura. Tiene sangre, se aspira la sangre. Tiene vómitos, líquidos, saliva, se aspira. Tiene un cuerpo extraño, lo vamos a sacar. ¿Pero con qué? Con una pinza, que después la van a ver en los prácticos. Una pinza además para lograr meter, que tiene una rama larga, y sacar, nunca con la mano, porque con la mano metemos y podemos empeorar el cuadro, ¿sí? Bien, respiración. Vamos, ya nos falta poco. Bueno, acá la señora le está por entrar a chapar al señor con la ventilación, como les dije, eso ya no se hace. Usamos ventilación con máscara y ambú, conectada a oxígeno, ¿sí? A tubo de oxígeno, oxígeno central. Se deben realizar 2 ventilaciones posteriores a 30 compresiones. Tienen que ser lo suficiente como para ver que el tórax se expande. ¿Cómo logramos eso? Se puede hacer con un solo operador o podemos necesitar a veces 2 operadores, porque la máscara tiene que coaptar bien, tiene que ser del tamaño adecuado, ni muy chiquita ni muy grande, porque no va a funcionar. Entonces tiene que ser del tamaño adecuado y coaptar bien. Se usa la maniobra, a ver si hay algo de esto. Se llama la maniobra de la C y del 3. Esto lo van a ver en el práctico. ¿Por qué? Porque tengo la máscara puesta y con con estos 3 últimos dedos voy a levantar el mentón. ¿Que se acuerdan que habíamos visto antes la maniobra frente-mentón? Bueno, ahora ya no la voy a estar haciendo, sino que voy a levantar el mentón con los 3 dedos. Y con estos otros 2 dedos, que serían la C, voy a sostener la máscara, ¿sí? Y acá voy a embucear, así en realidad, desde abajo. Con eso tengo que lograr que la máscara coapte bien en la cara y que no haya fuga por los laterales, porque si no, el aire va a salir, si la tengo muy flojita, el aire va a salir por acá y no va a entrar, ¿sí? Entonces, con eso coapto. No puedo hacerlo sola o solo, listo, necesito otra persona que venga a apretar en la bolsa y yo lo que voy a hacer es con 2 manos, con la misma maniobra, 3 dedos en el mentón y 2 dedos acá arriba, voy a apretar bien para que esa máscara no fugue nada. Situaciones que dificultan coaptar bien la máscara, más allá de la fuerza que uno tiene que hacer, que si no estamos acostumbrados a hacer todo el tiempo, en el antebrazo después te queda muerto. La barba larga, retrognatia o mentones prominentes, el tamaño de la nariz, digo, la estructura facial de la víctima a veces dificulta la coaptación de la máscara y ahí es cuando más necesitamos todavía tener otro operador para que haga apretar la bolsa y nosotros justamente coaptar bien la máscara. Cuando eso funciona, cuando coapta todo bien, vamos a ver que al ventilar se eleva el tórax 2 veces. Por eso es que no podemos estar comprimiendo. Nosotros queremos meter aire y alguien de afuera va a estar apretando, es como una cosa que no funciona. Entonces, en ese momento se deja de hacer las compresiones. ¿Qué se puede utilizar en dispositivos? Bueno, esto ya les dije que no. Realice ventilaciones. Ay, yo no puedo leer lo que dice ahí abajo, en amarillo. Con dispositivo de barrera. Bueno, ya dijimos que no. Ciclos de ventilación y compresión. Bueno, acá el escenario que les comentaba antes. Ay, me hace daño ver cómo hacen las ventilaciones con esas telitas. Está la persona haciendo las compresiones antes, comprimía, tuki tuki, iba y hacía la ventilación boca a boca. Hoy ya les dije que eso no funciona más. Pero sí se sigue haciendo 30 compresiones y 2 ventilaciones cuando viene el otro operador y tiene la máscara con ambú. ¿Sí? Bueno, lo que les decía ahí. 30 compresiones, 2 ventilaciones equivale a un ciclo. 5 ciclos
Son 2 minutos, deben durar 2 minutos, no más que eso. Y ahí se reevalúa el paciente. Con 2 operadores se intercambian los roles cada 5 ciclos. O sea, terminamos una serie, cambiamos, vení vos a comprimir y yo me voy a ventilar. La realidad, eso puede suceder en el extrahospitalario. La realidad es que en el hospital hay como un montón de gente. Cambiamos las compresiones y el operador que comprime se cambia, pero se puede cambiar con otro, no necesariamente con el que está haciendo la ventilación, que ya está evaluando la vía aérea para hacer la intubación. ¿Sí? Bien. Bueno, la importancia de la desfibrilación temprana. ¿Por qué es tan importante que traigan el desfibrilador? Si es que estamos en el subte, hay un paro, hay desfibrilador ahí cerca, tráiganlo. Si estamos en la vía pública y necesitamos que venga la ambulancia, bueno, que se apure. Si estamos en el hospital, vayan a correr a buscar el desfibrilador. ¿Y por qué? Y esta imagen les muestra por qué. El inicio de sin RCP el paciente y con una desfibrilación retrasada tiene hasta un 2% sobrevida. Nada. O sea, no, nada no, pero bueno, súper bajo. Una RCP precoz, detectamos, el paciente entró en paro, detectamos el paro, empezamos a hacer las compresiones, pero tenemos también una desfibrilación tardía, 10 minutos o más. Fíjense cómo disminuye, aumenta un poquito la sobrevida, pero sigue siendo baja por la desfibrilación tardía. Iniciamos una RCP precoz, tenemos un desfibrilador de manera precoz, fíjense el aumento de la sobrevida, 20%, es un montón, ¿sí? A ver, vamos de nuevo. Estos pacientes, por algún motivo, entraron en paro. Nosotros no estamos revirtiendo todavía ese motivo, esa causa. Lo que estamos tratando de hacer es mantener vital y oxigenado y con buena eliminación de dióxido de carbono a esta víctima que su corazón le dejó de funcionar. ¿Sí? Entonces, un 20% es un montón. Y ahora miren el escenario ideal, que podría ser el del subte, por ejemplo, que yo les digo, que tiene el desfibrilador ahí a 2 pasos, o el del hospital, ¿sí? Que deberíamos tener en cada piso un desfibrilador, en cada sala. Una RCP precoz y una desfibrilación muy precoz tiene un aumento de la sobrevida del paciente de 30%. ¿Sí? Bueno, hablábamos entonces antes del desfibrilador, hay que conocer los equipos, ver qué es lo que tiene cada uno en el trabajo donde está, ¿no? Porque no vamos a andar viendo los desfibriladores de la vía pública. Si es manual o si es automático, si es monofásico o bifásico, ahí les muestra cuáles son las cargas que hay que hacer de joules, y si no sabemos, ponemos una dosis máxima disponible para hacer la primera descarga. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí, Doc. Súper. Y acá entonces revemos un poco lo que les dije antes, lo que vimos de las primeras diapositivas. Seguridad de la escena y bioseguridad. Se chequea la conciencia y el pulso del paciente, teniendo en cuenta si es un posible traumatizado o no. Negativo, pulso y conciencia, activamos el sistema de emergencia, teniendo en cuenta si somos LEGO, si somos prehospitalarios y estamos solos o tenemos asistencia, o sea, o hay otra persona para ayudarnos a activar el sistema, y si estamos en el intrahospitalario, 3 escenarios posibles, ¿sí? Activamos el sistema de emergencia, procedemos a iniciar las compresiones. Acuerden que iniciamos con el CAR, iniciamos con las compresiones, evaluamos la vía aérea, iniciamos la respiración o la ventilación y la desfibrilación. Llegó el desfibrilador, terminamos la serie, los 5 ciclos, monitoreamos al paciente. ¿Cómo? Con el monitor, si es un ritmo desfibrilable o no, y si tiene pulso. Si es desfibrilable, se desfibrila, se chequea de nuevo, continúa el paciente después de desfibrilarse al hacer el choque, la descarga eléctrica, continúa con FB y TB, se reinicia el ciclo, la serie, ¿sí? Se reinicia el soporte vital. Ritmo no desfibrilable, asistolia o actividad eléctrica sin pulso, no se desfibrila y se vuelve a comenzar con el soporte vital. ¿Ok? Fibrilaciones ventriculares. Ahí lo que les vamos a mostrar, esta es una tira de cómo se vería en el monitor a ver, si nosotros tenemos el desfibrilador manual, que es el que, o semiautomático, que es el que tenemos en los hospitales, el monitor lo evaluamos nosotros, como médicos. Evaluamos el ritmo, lo que nos está mostrando. El automático, que es el que está en la vía pública, ese directamente te dice qué hacer y qué no hacer. Está todo guiado. Punto número 1. Despegue los parches y te muestra dónde colocarlos. Si es un adulto, se coloca
uno en el hombro derecho y otro en la base de la mama izquierda, te muestra dónde poner cada uno de los parches y si es un niño va uno adelante y el otro atrás, en el dorso, ¿sí? Y el tamaño del parche es distinto. Segundo, no toquen al paciente, no compriman, no ventilen, nada, chequeando ritmo, dice el aparato, lo hablan. Chequeando ritmo, ritmo desfibrilable, se está preparando para el choque. No toquen al paciente, no toquen a la víctima. Chequeamos que nadie toque a la víctima, iniciando descarga. Y ahí tenemos que apretar nosotros un botón, tuki, apretamos el botón y hace la descarga. Vuelve a hacer el monitoreo y te dice, continúe con las compresiones. Y ahí nosotros, tuki, 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 empezamos de nuevo. 32, 32. O si el paciente sale del paro, te dice ritmo sinusual, no continúe con las descargas. Ese es el automático. Nos habla, nos dice qué tenemos que hacer. El que está en los hospitales, que es manual o semiautomático, nosotros tenemos que ver el ritmo. Nadie nos va a decir excepto nosotros si hay que descargar o no. Entonces, acá lo que vamos a ver es una serie de ritmos. Fibrilación ventricular, vamos a ver que este es un ritmo caótico, fíjense que no tiene una forma regular. No hay un QRS que podamos identificar, ni tampoco una onda P, es como, no hay nada. Y el paciente no tiene pulso, porque este ritmo es lo que como está funcionando su corazón, no hay algo ordenado. Entonces el paciente no va a tener pulso. Tenemos que hacer las compresiones y desfibrilar. Taquicardia ventricular, hay dos tipos de taquicardia, las monomorfas, o sea, una sola forma, fíjense acá. Un QRS ancho, una onda P que casi no se identifica, ¿sí? Puede o no tener pulso, pero bueno, el que nosotros vamos a tratar es el que no tiene pulso, O pueden ser polimorfas, fíjense cómo va cambiando la forma, como en espiral. Bueno, el paciente no tiene pulso, tiene alguna de estas dos, se choca, se desfibrila. Acá, como van a ver, hay una actividad TUCI, un QRS, pasatiempo, un QRS, pasatiempo. Y vos decís, pero este QRS se lo ve medio normal, ¿no? Pero el paciente no tiene pulso. Entonces tengo una actividad eléctrica, pero no tengo pulso. No es suficiente este ritmo para generar un pulso. Y en realidad esto es tan aislado que es como una fibra, otra que descarga. Entonces este paciente no se desfibrila. Hay que hacer un diagnóstico, ¿sí? Hay que buscar el origen. Y hay que hacer, ahí hay otros ítems que no los quiero charlar ahora porque los vamos a ver después. Este paciente no se desfibrila. Y esta es la asistolia. Este paciente el corazón, plum, se le paró, no le funciona. Entonces, no hay mucho que resetear. Hay que continuar, ¿sí? Con las compresiones hasta lograr tener o una FB o una TB, ¿sí? Y ahí dice abajo, por último, dar por finalizados los esfuerzos. Si nosotros vemos esto en el monitor, no es que tipo, listo, onda película, se murió, nos vamos. No, hay que continuar, hay un mínimo de tiempo. Y hay que descartar, como decía acá, buscar etiología, la 5H, la 5T, y hacer tratamiento inespecífico y específico, ¿sí? Lo que acá abajo decía. 5H y 5T, se continúa con el soporte vital básico, que son las compresiones, la ventilación, no se desfibrila, ¿sí? Y vamos a un tiempo a hacer esto, hasta descartar esto, y ese tiempo es entre 30 y 40 minutos, ¿sí? De soporte vital avanzado. Al paciente lo intubamos, le descartamos la 5H y la 5T, se hizo un análisis de la sangre, se evaluaron cosas antes de decir dejamos de trabajar. Bien, ¿cómo se confirma la asistolia? Y acá esto es como una situación que puede suceder. Vieron que yo le dije, colocamos uno de los monitores, uno de las paletas o el parche en caso de que sea automático del lado del hombro derecho y el otro en el lado izquierdo. El paciente ahí puede dar asistolia, una línea, pero el paciente puede tener una dextrocardia o un situs inversus. Entonces hay que, como si fuera que tuviéramos el corazón del otro lado o mirando para el otro lado, el parche superior lo vamos a poner en el hombro izquierdo y el parche inferior lo vamos a poner del lado derecho, ¿sí? Si eso da igual de negativo, hay que chequear que esté bien la conexión, que esté todo bien enchufadito en el desfibrilador. Y si no hay ningún error externo,
quiere decir que el paciente está en asistolia, ¿ok? Eso hay que corroborar. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. No, doc, no. Nadie responde, yo No, doy por hecho doctora, de No, que por no, ahora no, doc. y sigo avanzando porque se me está pasando mucho rápido el tiempo. Acá tenemos, una vez que llega el desfibrilador, nosotros decimos que es como, cuando llega el desfibrilador, decimos que es como, bueno, el CAR básico se transforma en el CAR secundario o avanzado, ¿sí? La, la, la actividad va a cambiar, o sea, el significado. Antes, en el CAR primario, la C significaba compresiones. Aquí va a significar circulación. Vamos a seguir comprimiendo al paciente, ¿sí? Pero hay que empezar a colocarle una vía, acceso venoso al paciente, corto, grueso, puede ser de ambos lados si es necesario. Vamos a chequear el ritmo, monitorear al paciente, ponerle los parches de ¿cómo se llama? De los electrodos. ¿Por qué? Porque el desfibrilador manual, nosotros lo sacamos, lo ponemos de nuevo en el aparato y seguimos comprimiendo, pero no hay ni un monitor que lo chequee, ¿sí? En cambio, el que es semiautomático y el automático, sí, como queda pegado eso, es como que todo el tiempo nos va dando información. Este no. Entonces le ponemos los parches del electrocardiograma, sería del monitor, que va a dar todo el tiempo la tira. Y la medicación, que ahora después vamos a ver, ¿sí? Entonces, la C acá ha cambiado completamente de nombre, de actividad. La apertura de la vía aérea, que era la A, ahora hay que asegurar la vía aérea. ¿Cuál es una vía aérea segura? La única, una intubación orotraqueal, ¿está? Que es lo que vamos a tener que hacer si el paciente no sale del paro y hay que seguir avanzando. La R, respiración, que eran las 2 ventilaciones por cada ciclo, acá vamos a hacer ventilaciones. Una confirmación primaria, ¿por qué? Porque si el paciente viene intubado de afuera, hay que chequear que esté bien intubado, primaria, si nosotros lo intubamos, chequeamos que esté bien intubado, secundaria, si viene de afuera, ¿sí? Hay que hacer la evaluación. Monitorear y fijar el tubo orotraqueal. Y la D, que en la CAR primaria era desfibrilación, acá se transforma en drogas y diagnóstico diferencial, la 5H y la 5T, ¿sí? Esto les va a ayudar un montón si ustedes se acuerdan cuál es el básico y cuál es el avanzado, tanto para rendir el examen como para la vida, ¿tá? Bien, entonces, circulación. Bien, acá dice, bueno, estoy leyendo porque no me acuerdo lo que dice la diapo. La medicación, que ahora cuando aparezca la diapo lo charlamos, cuáles son las drogas, se rotulan, se anotan, o sea, tiene que haber alguien que esté sabiendo qué medicación está pasando, y una vez que pasa en bolo, se pasa después una jeringa con un bolo de fisiológico, para que llegue más rápido al endovenoso, que no quede en la tubuladura la medicación, ¿sí? Acá dice, 20 a 30 de solución fisiológica y elevar la extremidad. La realidad es que eso no se hace, o sea, es tanto el caos que no le vamos a estar levantando el brazo al paciente, pero se supone que, o la indicación es levantar el brazo para que circule más rápido al torrente sanguíneo, ¿sí? Todo esto puede requerir entre 1 y 2 minutos de tiempo de acción de la medicación, ¿sí? Bueno, el que está encargado de la vía periférica tiene que asegurarse de que la medicación ingrese, que no esté infiltrada la vía, que no esté desenchufada y goteando en el piso, de pasarle el bolo de solución fisiológica, ¿sí? Y se le va a sacar sangre. Cuando uno coloca la vía, lo primero que hace es sacar sangre y manda a estudiar. Ahora vamos a ver qué cosa le vamos a pedir a este paciente. ¿Estamos? Entonces, la circulación tenemos la vía, lo más importante es la vía, las compresiones se siguen haciendo, no se frenan las compresiones, ¿sí? Porque si yo le pongo la droga y no comprimo, la sangre queda ahí, que piensen que no está circulando, ¿está? Asegurar la vía aérea. Y acá la intubación, lo van a practicar después en el práctico, de la redundancia. Habíamos hecho una vía aérea básica, ¿sí? Miento, un soporte vital básico hicimos, que es la oxigenación con la máscara Yambú. En la vía aérea avanzada, el último objetivo es la intubación orotraqueal, pero antes de eso hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Porque a veces no hay alguien preparado para intubar, o la intubación no se logra, digo, como que hay escenarios múltiples. Pero si bien es la única vía aérea segura, hay otras maniobras, ¿sí? Como por ejemplo la cánula de Mayo, una máscara laringia,
una intubación indirecta, digo, hay varias cositas que lo van a ver en los prácticos. ¿Qué nos permite la intubación orotraqueal? La suministración de oxígeno a altas concentraciones, mantener la vía aérea abierta porque el tubo no permite que se colapse la vía aérea, ya está, no tenemos que estar sosteniendo al paciente y tal. Esto de la frente mentón. Permitir aspirar secreciones, a través del tubo se coloca la cánula y se aspiran las secreciones. Es una vía alternativa de colocación de drogas, ¿sí? Uno las coloca por la vía endovenosa, pero si esta no se puede, el tubo, a través del tubo, hay algunas drogas que se pueden pasar. Y protege la vía aérea de las aspiraciones, obviamente. Por eso es una vía aérea segura, porque separa y protege la vía aérea de la vía digestiva, que en las otras no, intentan, lo hacen de alguna manera, pero puede haber error, ¿sí? Con la intubación orotraqueal, no. Bien, el ritmo de la ventilación. Una vez que se confirma dónde está que el tubo está bien colocado, ¿sí? Que hay una maniobra se empaña el tubo, ¿sí? Cuando está en la vía aérea, que cuando está en la digestiva no. Claramente que si viene en regurgitación gástrica por el tubo, porque está en la vía digestiva y no en la vía aérea. Hay unos valoradores, monitores de dióxido de carbono, unos que son cuánticos y los otros cualitativos. El cualitativo solamente cambia de color, vira, ¿sí? Se le pone en la punta del tubo, si vira de color es porque está saliendo dióxido de carbono. Y hay otros que se conectan al monitor directamente y te muestra, hay una curva de exhalación de dióxido de carbono que marca que está bien colocado el tubo, ¿sí? Porque no debiera haber dióxido de carbono en el estómago. Bien. Y bueno, la colocación, quien puso el tubo, quien hizo la intubación, está seguro de que el tubo está bien colocado porque lo vio pasar. Esa es como una de las primeras premisas. Después de eso se fija el tubo, se ata el tubo, lo van a ver en los prácticos, se confirma la ventilación y oxigenación a través de la oximetría, ¿sí? Porque vamos a conectar a un monitor de oxígeno el paciente y vamos a ver que empieza a subir la curva de oxígeno, o debería suceder. Y acá dice que luego de intubar se desacopla la ventilación de las compresiones. Entonces, cuando estábamos con la máscara y el ambú, se comprimía 32, 32, 32, 5 veces, ¿sí? Ahora, las compresiones ya no van a ir asociadas a las ventilaciones. Vamos a comprimir, 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 y vamos a ventilar 2 veces cada 6 segundos. ¿Sí? Perdón, una vez cada 6 segundos. Eso es más o menos la ventilación nuestra propia. ¿Sí? Entonces, las compresiones ahora van a ser continuas, 200 por serie, y las ventilaciones van a ser cada 6 segundos. Quien esté ahí con el ambú, aprieta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprieta. 1, 2, ¿está? Eso significa desacoplar la ventilación de las compresiones y solamente sucede cuando el paciente está intubado. Si el paciente tiene una máscara laringia, no. Si tiene una cánula de Mayo, no. Solo con el tubo orotraqueal, ¿ok? Y si está conectado a una máquina, ni hablar, se setea la máquina de cierta manera para que funcione. Bien, recuerde, la hiperventilación mata. ¿Por qué? Porque vamos a dejar el paciente ácido, ¿sí? ¿Qué más? Bien, hasta aquí vamos. Vamos con las drogas. Dijimos que el CAR secundario, la D, eran drogas. Tenemos los vasopresores, como la adrenalina, y los antiarrítmicos, como la lidocaína, amiodarona, procainamida, ¿sí? Siempre no, pero generalmente uno inicia con la adrenalina. Tienen que saber las dosis de las drogas, tienen que saber la vida media, ¿sí? Bueno, si iniciamos la adrenalina, tiene una vida media de 4 minutos, ¿sí? 4 a 5 minutos. Entonces, iniciamos la asistencia con adrenalina, vamos a hacer la simulación. Estamos comprimiendo, ya está el paciente intubado, entonces vamos a hacer las 200 compresiones y la ventilación se encarga el que ventila cada 6 segundos. 190, 198, 199, 200. ¿Qué hay que hacer ahora?
A ver, dígame, contéstenme 2 segunditos, hacemos este chequeo a ver si lo están... Hicimos las 200 compresiones, el paciente está intubado, ¿qué hay que hacer? Eh, Controlamos en el monitor cómo va el pulso y demás, o sea, Perfecto, perfecto. registro. El paciente se supone que o está ya Claro, conectado o ponemos las las paletas, dos paletas. sí, Vemos que el bien. monitor nos muestra que tiene una FB. Chequeamos pulso, no tiene pulso. Decidimos, Adrenalina, decidimos desfibrilar. Paciente en Es FB. Sin desfibrilable, sí. pulso, desfibrilamos. Desfibrilamos, hace el choque. Volvemos a monitorear. Paciente sigue en FB, pulso no tiene, continuamos con las compresiones. Empezamos, no, 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Qué vamos a decidir ahí? Vamos a tener que iniciar droga, o sea, porque si no, nos vamos a pasar haciendo 200 compresiones, desfibrilando 200 compresiones, o sea, ya desfibrilamos al paciente y no funcionó, o sea, ya desfibrilamos varias veces. Recuerden que antes de hacer la intubación orotraqueal, el paciente ya lo habíamos monitoreado una vez, ¿sí? Entonces decidimos empezar a pasar drogas y vamos a iniciar con la adrena. Iniciamos adrena, hacemos hacemos las 200 compresiones, ¿sí? Y las ventilaciones por separado. Llegamos de nuevo a las 200, frenamos las compresiones, monitoreamos de nuevo con el monitor y el desfibrilador, chequeamos pulso, no tiene, es un FB, desfibrilamos de nuevo, chequeamos, sigue en FB o se pasó a TB, pero no es que salió del paro. Pulso no tiene, continuamos las compresiones de nuevo, cambió el operador porque ya veníamos cansados, 1, 2, 3, 4 y las ventilaciones. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que pasar una droga, ¿sí? Porque el paciente sigue sin revertir. Tiene una arritmia, podemos pasar un antiarrítmico. Ahora, el paciente, dije que la vida media de la adrena es de 4 a 5 minutos. ¿Le podemos volver a pasar? Sí, ¿Por No, qué? en el ¿Cuánto próximo tiempo pasó? esquema, ¿Eh? en el próximo ciclo sería En el próximo ciclo. Entonces, ¿qué podemos usar ah, sí, ahora? sí. un antiarrítmico. Un antiarrítmico, por ejemplo, amiodarona, ¿sí? Hacemos una carga de amiodarona, que son 200 miligramos, que son... La ampolla viene de 100, o sea, 2 ampollas se hace la primera vez, que es como de carga, y pasamos la droga, seguimos comprimiendo. 150, 180, 190, 200. Frenamos de nuevo, monitoreamos, pulso, sigue en taquicardia, chocamos, monitoreamos, sigue en taquicardia, pulso no tiene, continuamos las compresiones. Ahora sí podemos volver a usar adrena, porque ya pasaron 4 minutos. Cuando empezamos el ciclo de la adrena, la serie de la miodarona, ya pasaron 4 minutos, podemos volver a usar adrena. ¿Estamos? Una ampolla de adrena. Seguimos las compresiones. La siguiente vez que nos toque la miodarona de nuevo, ya no van a ser 2 ampollas, como le dije, va a ser una. ¿Sí? El seguimiento es de una ampolla de 100 miligramos. ¿Está? Ahí vamos a llevar la medicación con sus vidas medias. Si un paciente está lo monitoreamos. Otro escenario, chicos. ¿Se entendió lo que dije hasta ahí? Sí, Sí, sí. Súper. Otro escenario. Doc, disculpe, ¿cuánto de lido? Yo me perdí en eso. ¿Cómo? ¿Cuánto de lido? Una ampolla. Bueno, Eh, Esto en adultos, chicos. Después en pediátrico hay que hacer la dosificación por peso. ¿Está? Escenario, monitoreamos al paciente en arritmia, en asistolia, perdón, el paciente está en asistolia, ¿sí? Y dijimos que no descargamos, no le podemos descargar, hacer un choque porque no se desfibrila el paciente en asistolia. Y iniciamos con drogas. Vamos a comprimir, monitorear, drogas. Comprimir, monitorear, asistolia, drogas. No podemos pasar otra cosa, ¿sí? Que no podemos descargar, desfibrilar. ¿Qué droga le pasamos a este paciente? adrenalina. Excelente. No vamos a pasar un antiarrítmico porque no está con una arritmia, ¿ok? Bien, como para hacer, dice el algoritmo de la FB o la TB, que serían las defibrilables, seguridad y bioseguridad. Arrancamos como si fuera que recién encontramos al paciente, ¿está? Seguridad de la escena, bioseguridad, se evalúa la conciencia, conciencia y pulso, se activa el sistema de emergencia, inicio con el CAR primario, compresiones, vía aérea, respiración y desfibrilación. Llega el desfibrilador,
monitoreamos qué ritmo tiene el paciente, tiene un ritmo desfibrilable, que sería la FB o la TB, no tiene pulso, desfibrilamos, ¿sí? Segundo CAR, y ya sería el CAR avanzado, vía periférica, vía aérea asegurada, las drogas, que es lo que hablamos recién, ¿sí? Y diagnóstico diferencial. ¿Estamos? Ahí abajo tiene como el circuito. Justo a mí me queda mal para ver. Soporte vital básico, que sería el CAR primario. Monitoreo del paciente. Nos llega el desfibrilador, es desfibrilable, se hace choqueo, se vuelve a monitorear, se inicia con drogas y soporte vital básico, que serían las compresiones. Hasta que determinamos que vamos a hacer un soporte vital avanzado, que es el CAR secundario. ¿Sí? Y acá tenemos lo que es el tema de las medicaciones. Adrenalina, arrancamos, dijimos que iniciamos el CAR avanzado con drogas, soporte, se inicia con adrenalina, una ampolla, compresiones, si estamos en el básico van a ser 32, si estamos con el paciente intubado, va a ser 200 compresiones. Terminamos las compresiones, se monitorea, el paciente sigue en FB o TB, se choca, se vuelve a monitorear, sigue en FB-TB, continuamos con el soporte vital y se inicia droga. ¿Qué droga en este caso? Amiodarona. Lidocaína también se puede usar, generalmente usamos amiodarona. 2 ampollas de amiodarona de carga, ¿sí? Entonces acá, 2 minutos que pasaron de la primera serie. Ahora van a pasar 2 minutos más de la segunda serie. Soporte vital básico, que serían las compresiones. Si está intubado, desacoplado. Si no está intubado todavía, 32, monitoreo, FBTB, choco, monitoreo, droga, y siguen las compresiones. ¿Qué droga? Bueno, es que vamos a pasarle una droga y hasta que no le pasen la droga no comprimimos. El que está encargado de las compresiones sigue comprimiendo y el que está ocupado de pasar las drogas, en este caso va a pasar la adrena, ¿sí? 2 minutos, siguiente ronda, una sola ampolla de amiodarona, siguiente ronda, adrena, ¿sí? Si este circuito, esta guía, el paciente no responde y el monitoreo sigue dando arritmia, hay que empezar a pensar, hay que descartar otra opción, o sea, ¿qué es lo que está perpetuando que el paciente esté en arritmia? Bien, ahí está. ¿Qué está perpetuando que el paciente siga con la FB y la TB y no lo podamos sacar? Ahí están las 5H y las 5T. También son todos reglas mnemotécnicas para acordarse. Le pedimos laboratorio al paciente y vamos a ver los hidrofeniones. Vamos a ver si... ¿Sabe alguien cuáles son las 5H y las 5T? Hipoxia, voy con las H. Hipoxia Dale. era, bueno, no me acuerdo. Hipoxia, los hidrofeniones, que sería la acidosis. La acidosis. Hipoglucemia. Hipoglucemia Bien. era en pediatría, ¿no? Era la En sexta. pediatría se suma una sexta que es hipoglucemia. Hipoglucemia, claro. Hipovolemia. Hipovolemia, Hipercalemia, hipovolemia. hipocalemia. Hipotermia. Hipotermia. Excelente. Temperatura, o sea, la hipotermia, cuando el paciente está, perdón, ya me estoy pasando para las otras T. ¿Alguien sabe las T, las 5T? TEP, Taponamiento cardíaco. bueno, Neumotórax hipertensivo, tóxicos y trombo, o sea, trombosis bueno, pulmonar y coronaria. Bien. Si el paciente está intoxicado, o sea, con los tóxicos, o está hipotérmico, hasta normalizar, o sea, el soporte vital avanzado o todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo va a funcionar una vez que normalicemos la temperatura, ¿sí? Si nosotros veníamos pasándole droga, o sea, nuestro cuerpo, ustedes lo habrán visto ya en materias previas, funciona en homeostasis a un nivel de acidez, a un pH, mejor dicho, un pH de la sangre, a una temperatura. Las enzimas no funcionan en cualquier temperatura, entonces si un paciente está en hipotermia, por más que le estemos pasando medicación y droga, ¿sí? No van a reaccionar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Normalizar la temperatura o llevar al extremo más normal la temperatura para empezar a ver efecto de la medicación. Y ojo, porque si nadie se dio cuenta de eso y le pasamos adrenalina, amiodarona y otra de adrenalina y otra amiodarona, el tipo tiene
tres ampollas de adrenalina, tres ampollas de amiodarona que están ahí frenadas porque no están actuando, y cuando normalizamos la temperatura, empieza como, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, hay que normalizar la temperatura, hay que ver la glucemia del paciente, hay que ver si no está en acidosis, hay que ver si no tiene un neumotórax hipertensivo, si no tiene un taponamiento cardíaco, si no tiene una trombosis. Digo, hay un montón de situaciones que pueden estar haciendo que por más que yo le pase medicación, no funcione porque hay algo que está perpetuando el cuadro del paro, de la arritmia. Entonces, si después de una primera serie, o sea, una primera serie de adrena, dos amioda, otra adrena, otra amiodarona, el paciente no responde, nosotros ya pedimos sangre. ¿Se acuerdan que en la primera circulación pedimos sangre? Bueno, es para empezar a pedir esto. No, no es que recién ahora, ches, ¿te acuerdas la enfermera que pidió sangre? Pedirle potasio. Esto ya lo pedimos. Ya lo pedimos porque ya pensamos, nos adelantamos. Vieron que les dije que vamos aprendiendo uno, paso dos, paso tres, pero en realidad esto después se da todo junto. Esta es una de los ejemplos. Bueno, y acá como van a ver entonces, bien, era eso que quería saber si estábamos. Entonces, vamos a ver la 5H, la 5T, se continúa con el masajeo, el monitoreo, el choque, adrena, de nuevo monitoreo, se sigue evaluando 5H, 5T, o sea, ya la miodarona no pasa más, y adrena, ¿sí? Acá ya tenemos, dijimos entonces, ya llevamos, a ver, una serie, dos series, tres series, cuatro series, 5, 6, 7, 8 series, ponele una más acá, 9 series por 2 minutos cada uno, y con el tiempo que demora entre cada uno de estos, ¿no? De los monitoreos que lleva su tiempo, que no debería ser más de 15 segundos, 10 a 15 segundos, no nos podemos demorar. A ver, aguárdenme un segundito que me están llamando del hospital. Bueno, les decía que con el tiempo que conlleva cada uno de los monitoreos, que no debe ser más de 15 segundos, hicimos 9 series de 2 minutos, ya llevamos 20 minutos de compresiones de reanimación del paciente avanzado, o sea, sin contar lo que se hizo del básico hasta llegar al avanzado, ¿sí? Y esto un poco responde a la pregunta que había en la diapo anterior, de si una vez que vemos asistolia dejamos el paciente de atender, ¿ok? Bien. Ahora vamos a hacer la misma seguidilla del paciente que tiene una actividad eléctrica sin pulso o asistolia. Veníamos con el CAR primario, el soporte primario, desfibrilador llega, iniciamos el CAR secundario, ¿sí? Se decide intubar al paciente, se ventila, se colocan las vías, bueno, el CAR secundario, drogas, diagnóstico diferencial, se monitorea al paciente. El monitor nos muestra que está en una asistolia, por ejemplo. Dijimos que no chocamos al paciente que está en asistolia, ¿sí? Continuamos con el soporte vital e iniciamos drogas, en este caso adrenalina. Volvemos a hacer toda la serie, ¿sí? De las 200 compresiones porque ya está intubado, o fuera el caso de que no estuviera intubado todavía, o que la intubación no fuera segura, que tenga una máscara laringe o lo que sea. En ese caso vamos a monitorear de nuevo, perdón, vamos a hacer 32. Monitoreamos de nuevo, sigue en asistolia el paciente, no podemos pasarle adrenalina, ¿se acuerdan? Porque les dije que la vida media era de entre 4 y 5 minutos, o sea que la adrena todavía no podemos pasar, pero ya tenemos que empezar a pensar en la 5H y en la 5T, mucho más rápido que por ahí en el anterior. Que si bien, como les digo, uno ya lo tiene en mente, ya lo empieza a pensar de forma temprana, bueno, en este caso nos adelantamos. Acá tenemos, perdón, acá se cortó de repente, pero en la siguiente monitoreamos de nuevo, siguen asistolia, ya le volvemos a pasar una adrena y hay que empezar a tener, en este sí hay que hacer un tratamiento específico, ¿sí? Hay que empezar a pensar antes en la 5H y en la 5T y hacer un tratamiento apuntando a cuál sea el diagnóstico que se hace. Entonces, la 5H, hipovolemia, un shock hipovolémico, el paciente está sangrando por algún lado, por ejemplo, hay que reponer líquidos, pero también hay que reponer sangre y también hay que cerrar la canilla de pérdida. Se llamará cirugía, se hará siempre que el paciente salga del paro, pero se repone líquidos. Hay que ver si tiene un sangrado externo, interno, hay que hacer el diagnóstico. Hipoxia, Perdón, me sí. perdí. Ahí serían 32, dijiste, las compresiones y dos ventilaciones.
En este caso, si el paciente no está intubado, en cualquiera de los casos, si el paciente no está intubado y tiene, por ejemplo, una máscara laringia, o estamos todavía con el ambú, porque puede suceder que no tengamos a alguien capacitado para hacer la intubación, ¿sí? En ese caso, 32. Ahora, si el paciente está correctamente intubado, se desarticula la compresión y la ventilación y se hace 200 compresiones y una ventilación cada 6 segundos. Ok. Otra pregunta. Con respecto a la adrenalina, cuando la pasamos, no sé, digamos, yo empiezo las compresiones, todo. ¿En qué Sí. momento paso la adrenalina? ¿En ese momento que sigo haciendo las compresiones o tengo que esperar a terminar las compresiones y la ventilación para arrancar la adrenalina? No sé si se entiende lo que quiero Sí, preguntar. te entiendo perfectamente. Mira, a ver si logro figurarles algo. Si fuera como si fuera un reloj, las 12 horas es el momento en el que nosotros vamos a hacer el monitoreo, ¿sí? Monitoreamos al paciente, tiene una FB, una TB, no tiene pulso, descargamos el choque del desfibrilador, se vuelve a monitorear, no tiene pulso, sigue en FBTB, vamos a iniciar de nuevo el ciclo, ¿sí? Si está sin intubar, 32, 32, 32, 32, 32, 5 veces hasta de nuevo llegar a la hora 12. ¿Me seguís? Sí, sí. De nuevo llegamos a la hora 12. De nuevo tenemos que monitorear, de nuevo tenemos que chequear pulso, desfibrilar, monitorear, pulso, de nuevo reiniciamos el ciclo, como si fuera un círculo, ¿sí? Si fuera el caso de que el paciente está intubado, ya no serían 32, sino directamente serían 200 compresiones y cada 6 segundos la ventilación. Ahora bien, y te hago yo a vos la pregunta. Vos me dijiste, ¿qué hago? ¿Le doy cuando ahí arranco a comprimir o se la doy cuando terminamos de comprimir? Si yo le doy cuando terminamos de comprimir y nos tomamos esos 15 segundos que yo le dije de monitoreo en la hora 12 y le paso la droga, en esos 15 segundos al paciente nadie lo está comprimiendo. O sea que hay como se estancó la sangre, por decirlo de alguna manera. Y si vos le pasás la medicación en ese momento, no va a haber una circulación. Entonces lo ideal es hacer el monitoreo, que te lleva, como les dije, 10, 15, 20 segundos, a los más avisados, 20 segundos. Decidimos que vamos a seguir comprimiendo porque siguen en arritmia, y cuando empezamos las compresiones, vos le decías a la persona que está ocupada, encargada de la vía periférica y de pasar las drogas, que le inicie la medicación que sea. Porque vos vas a estar comprimiendo durante 2 minutos. Y yo que les dije antes, que cuánto tiempo le llevaba entrar en circulación con el bolo de solución fisiológica levantando el brazo y todas las cuestiones que demoraba entre 1 y 2 minutos a empezar a Sí, llegar a la circulación completa de la medicación. ¿Se entiende lo sí, que, sí, lo que sí. quise? Sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, va a ser el momento oportuno es cuando uno inicia las compresiones. Bien, claro, para que ayude a que circule Para que vos sangre. después tenés Claro, 2 minutos de compresiones y que la medicación llegue, con tus compresiones vos estás circulando sangre y la droga puede llegar al destino. perfecto. No pasa nada si le pasás antes de las compresiones, antes del monitoreo allá arriba en la hora 12, ¿viste que te digo? Sí, Pero no es el momento ideal. Si vos me decís cuál es el mejor momento y yo te digo cuando empezás las compresiones, bien, perfecto. ¿está? Gracias. Sí, gracias. Y ahora le hago otra pregunta. Teniendo ahora que si todos se figuraron este esquema del reloj, ¿cuál sería el mejor momento para hacer una intubación? Bueno, si nadie me dice, les cuento yo porque si no perdemos más tiempo que estamos atrasados. El mejor momento para la intubación es, si yo frené 15 a 20 segundos en hora 12, el paciente durante 20 segundos estuvo sin circulación de sangre, sin oxigenación porque nadie lo estuvo ventilando. Entonces, ¿cuánto tiempo creen ustedes que le lleva una intubación orotraqueal? Al más canchero, al más crack, por lo menos le lleva 20 segundos, por lo menos. Entonces, yo no voy a sumar 20 segundos que estuve haciendo el monitoreo y 20 segundos más para hacer la intubación. 1 minuto, o sea, 40 segundos la persona sin oxígeno y sin circulación. Entonces, prefiero hacer lo siguiente, en hora 12 monitoreo, hago 100 compresiones y llego a la hora 6, entre comillas, y que ese sea el momento de hacer la intubación, de frenar para intubar. ¿Por qué digo frenar?
porque a la hora de intubar no puedo estar el paciente tan sacudiéndole con las compresiones para que el médico esté tratando de intubar. Se frena todo. Se frenan las compresiones, se frena la ventilación, y durante el tiempo que haga la laringoscopía, la intubación, chequeo que el tubo esté puesto, va a estar sin oxígeno, sin circulación. Logramos hacer la intubación, el tubo pasó correcto, chequeamos y está bien puesto. Tengo 100 compresiones más y ventilación para que el paciente aguante después los 20 segundos de monitoreo. ¿Se entiende? Sí, sí. Excelente. Sería Con que como se la queden mitad con de un eso, ciclo. Sería como la mitad de un ciclo, ¿entendí? exacto. Bien. Si el ciclo completo fuera de hora 1 a hora 11 y hora 12 la tomamos para hacer el monitoreo, que eso hay que hacerlo siempre. Todo ese círculo entero va a llevar 2 minutos. Para el momento de la droga lo hago en hora 1. Pero para el momento de la intubación, el ideal sería en hora 6. ¿Se entiende? Bien, Entonces perfecto. tengo oxigenación previa y oxigenación posterior. Claro, El tal cual. monitoreo lo tengo que hacer siempre, o sea, pasó 1 minuto, 100 compresiones, hago la intubación, tengo 1 minuto más de 100 compresiones más para llegar al momento de monitorear. Y esa como un es sándwich. la serie completa. ¿Sí? Sí, Doc, perfecto. Sí, ¿A sí. alguien no le quedó claro? Bien. Bueno, entonces hablamos de las 5H, de las 5T, en este paciente que no está revirtiendo el cuadro. Y bueno, si tiene como les decía, si está con hipovolemia hay que pasarle líquido, si está en hipoxia hay que oxigenarlo, si está en acidosis hay que pasarle bicarbonato, el potasio, calentarlo. Los tóxicos, si el tóxico tiene un antídoto, se le pasa. El taponamiento cardíaco hay que hacer la descompresión del taponamiento. El neumotórax, atención, hay que hacer la descompresión del neumotórax. O sea, ahí ya vamos a empezar, che, llamame al cardiólogo, llamame al cirujano, llamame, que venga todo el mundo. Si nosotros lo podemos hacer, un paciente, un médico preparado en trauma, el 90% o todo, no, el 90% de estos diagnósticos quizá los puede resolver, ¿sí? Pero un médico que no es especialista en trauma, y bueno, un neumotórax por ahí no lo resuelve, el taponamiento cardíaco tampoco, digo, ¿sí? Doc, yo Bien, tengo una consulta, ¿puedo? sí, sí, sí. Te consulto, antes de hacer la intubación, entonces en este caso no se pasa ni una droga, como ¿No? succinilcolina, nada, es El paciente directamente. está inconsciente. Eso se hace en un paciente, hay que relajar al paciente y sedar al paciente cuando el paciente está consciente. Paciente, por ejemplo, Sí, no sí. sé, un quemado que estuvo en un incendio, que viene con los cilios quemados, la ceja quemada, la pestaña quemada, que tiene signos de inhalación de humo, que vos decís, se puede llegar a hacer un edema de glotis y lo quiero proteger, lo quiero intubar, pero el tipo está consciente. Tipo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estuve en un incendio. Bueno, ese paciente lo tenés que relajar y lo tenés que dormir para poder intubar. Ahí sí vas a hacer una secuencia rápida de intubación y vas a usar drogas para ese fin. Acá el paciente está inconsciente y Sí, está sí, sin, claro. sin tono muscular y sin dolor. Está muerto, chicos. Un paciente en paro cardiorrespiratorio es como el nombre lindo para decir que está muerto. No le funciona el corazón, no respira. Un paciente que está muerto, por el motivo que sea. Y nosotros lo que estamos haciendo es mantener el soporte vital. Estamos dándole soporte de oxigenación, de circulación y de eliminación de dióxido de carbono lo más posible, lo mejor posible para tratar de revertir la situación. ¿Se entiende? O sea, la intubación en este caso no va a requerir medicación de intubación. Después sí, si el paciente sale del paro, o vas a tener que hacer, y está intubado, vas a tener que hacer una medicación de mantenimiento, de sedación y de relajación para que el paciente no compita con el tubo, pero porque el paciente revivió, si se quiere, salió del paro, ¿sí? Bien. Bueno, los cuidados post-paro, hay protocolos prehospitalario, intrahospitalario, los leen, va a ser del especialista, estos pacientes claramente se quedan en shock room o van a terapia intensiva, no es que, ay, me sacaron del paro, qué alegría, y se van a la casa, no, no pasa. Bueno, soporte vital en pediatría. Bueno, las causas son lo que hablaba, alguien recién mencionó lo de la hipoglucemia, los pacientes pediátricos son muy sensibles a los cambios de glucemia, ¿sí? Entonces por eso es como que se le suma ese ítem a las causas del paro.
¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Como le decía, las causas son diferentes que en los adultos. La anatomía de los pediátricos es diferente. La forma de constatar la conciencia, el estado de conciencia es a través del dolor, básicamente, para ver si responden, porque no hay una respuesta como en el adulto. Y bueno, todo es diferente, no es que es un adulto pequeño. Entonces el tratamiento debe ser hecho por especialistas. Hay una parte de especialidad dentro de la emergencia para pediátrico, ¿sí? Bueno, una de las diferencias es la dificultad a veces de la vía intravenosa. En caso de que no haya vía intravenosa, se puede usar la eh, eh, la vía ósea, ¿sí? El hueso de los chicos, la tabla ósea de los niños, de los pediátricos, mucho más débil o menos dura que en los adultos. Incluso en los adultos igual se buscan unas zonas específicas en caso de que no puedan tener acceso a venosos periféricos y se usa la vía ósea, que es bastante más rápida, porque una vía central es complicado de hacer en ese momento. Entonces se puede usar la vía intraósea, el tubo, perdón, el tubo endotraqueal hay que hacer el cálculo de manera específica. Hay tablas, ¿sí? No pretendemos que se lo aprendan de memoria, ni mucho menos, pero sí que sepan que no se calcula tan rápido como en los adultos. En los adultos para las mujeres se usa 6,5, 7, para los varones 7, 7,5. Uno siempre tiene 2 tubos o 3 en caso de que alguno no entre. En los chicos el cálculo es diferente. Hay tablas por peso, por altura, por edad. La dosis, lo que les dije antes, las dosis en los adultos prácticamente se usa las dosis, como le dije, por ampolla prácticamente, salvo que sea una persona extremadamente delgada o extremadamente gorda. En ese caso hay que hacer un cálculo extra para los adultos por la masa que tienen, pero en los pediátricos siempre, siempre la medicación se calcula según el peso, ¿sí? Y las descargas también. Bueno, acá tenemos 6H, como bien dijeron antes, se suma a esta tabla, se suma la hipoglucemia y la 5T. Bueno, acá lo que hay, esto es muy útil y lo usan, bueno, mucho los pediatras y nosotros también. Hay tablas de resucitación, o sea, basadas en altura. ¿Qué medicación se usa? ¿Qué dosis se usa? La carga que se le da al desfibrilador, qué cosas pensar y sospechar, muy interesante, ¿sí? Que tiene por color, dividido por color, y como ven ahí es una tabla lineal que uno la puede tener en la camilla del lugar donde se atienden a los niños. Bueno, criterios de no reanimación, creo que Liz, claro, o sea, bien gráfico la imagen. Cuando el paciente tiene claro signo de muerte irreversible, estos pacientes no se reaniman. O sea, a veces se hace como una simulación cuando el escenario es confuso o dificultoso. No es que uno llegue y le dice, no, a este no le hago nada porque mira el charco de sangre, mira, no tiene un ojo, señor, o sea, ¿cómo le voy a reanimar? Y tener a toda la familia ahí que dice, mamá, por mi tío. Bueno, lo cargamos a la ambulancia y lo llevamos. Es como una simulación para protegernos nosotros del medio, como le decía antes, de asegurarse del tema de seguridad. Pero estos pacientes, uno ya sabe, claramente no hay situación posible de recuperar. Entonces, signos de muerte irreversible como el rigor mortis, decapitación, descomposición cadavérica. A ver, descomposición cadavérica, decapitación, rigor mortis, o sea que son claros ejemplos de muerte, uno va a llamar a la policía, chicos, no se van a llevar un muerto podrido que no sabemos qué le pasó al hospital. O sea, se llama a la policía, o la policía generalmente a veces nos llama, pero se llama a la policía y ahí se continúa, pero no se hace reanimación. Cuando no sea posible esperar ningún beneficio fisiológico, dice, por el deterioro preexistente de las funciones vitales, pese al tratamiento máximo, bueno, cuando ya dijimos, hicimos todo lo posible. Y directivas anticipadas, hay una ley que, bueno, es complicado, pero hay una ley que protege a las víctimas, a los pacientes que de manera anticipada deciden si quieren tener una reanimación o no. O a veces la familia también son los que, cuando el paciente ya no puede, deciden si quieren ser reanimados o no. Si no quieren ser reanimados, dan esa directiva, firmado en la carpeta de historia clínica y tal, no hay que hacer nada. Por más que los sentimientos los atraviesen a ustedes, que va a suceder, porque a veces uno atiende mucho a los pacientes mucho tiempo, no, es ilegal hacer eso.
¿Cuándo suspendemos la reanimación? Si no hay retorno, o sea, en ningún momento durante 30 minutos, que se acuerdan que hicimos el cálculo, entre 20 y 30 minutos del soporte vital avanzado, ojo eso, del soporte vital avanzado, no hay ningún momento un retorno del paciente, un inicio de actividad vital, nada, no hay mucho más por hacer. En caso, se considerará más tiempo, lo que les mencioné antes, en caso de hipotermia o de sobredosis de algunas drogas. En ese caso, sí uno piensa en iniciar, o sea, los 30 minutos, esto que menciona acá, a partir de una normotermia. Si el paciente sigue en hipotermia, no podemos considerar que todo lo que hayamos hecho esté funcionando, ¿sí? Bueno, capnografía, esto es lo que les dije antes, son los registros de forma cuantitativa de la expulsión de dióxido de carbono. Es un aparato, esta es la onda esta es el gráfico del dióxido de carbono. Bien, bueno, soporte vital básico. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, perdón, son 30 minutos entonces, ¿no? Del avanzado y se Entre suspende. 20 y 30 minutos sin tener ninguna respuesta vital del paciente espontánea, o sea, sola, espontánea no, pero que haya revertido en algún momento el paciente del paro, ni una sola vez en 20 minutos, en 30 minutos y se da por finalizada las maniobras. O sea que si sale el paro y después vuelve a entrar, digamos, los 10 minutos, tengo que volver a arrancar como si fuese de Y cero. el paciente, totalmente, totalmente. Listo. A ver, uno siempre evalúa el paciente, si es un chico joven, si es, digo, no es que uno tenga la palabra última ni pretende ser Dios y elegir vos sí, vos no, pero si uno ve una persona joven con vitalidad, que no debería tener un paro cardiorrespiratorio, pero sucede, uno hace como mucho más esfuerzo, mucho más tiempo que si una persona añosa, estamos hablando, no sé, 90 y pico de años, que diabético, hipertenso, con muchas comorbilidades, que uno sabe que por más que ponga todo el empeño y haga todos los esfuerzos, tiene menos chances de salida que una persona joven más sana, ¿sí? Pero lo que dice, lo que hay que hacer, el protocolo, habla de lo que les digo. Si sale del paro y después vuelve a entrar, es como hay que arrancar todo de nuevo.